Denuncian al hermano de Pedro Sánchez por fraude y malversación. Hoy vamos a dejar al hermano de Sánchez al descubierto siguiendo todos sus pasos, y aunque será el juez quien determine si aquí ha habido un ilícito o no, por 2 delitos se han querellado, lo que queda claro es que esto es inmoral, hipócrita y un caso de nepotismo de libro. Denuncian al hermano de Sánchez por fraude y malversación tras acumular 1,7 millones al irse a Portugal para pagar menos impuestos. Pero ¿cómo acabó el hermano de Sánchez allí? Eso es lo que tenemos que ver antes de la denuncia. En 2022, antes de fichar al hermano de Sánchez, el Ministerio de Cultura otorgó 13,4 millones de euros al Teatro Real y en 2023, según la contabilidad de la entidad cultural, esta cifra aumentó hasta los 20,2 millones, es decir, en 6,8 millones. Marañón acaba reconociendo que en realidad sí ha cobrado el aumento extra y explica que lo ha invertido en instalar un suelo fotovoltaico en el techo del teatro. ¿Un techo fotovoltaico de 20 millones de euros? Caro el techo, ¿eh? Muy caro. Lo primero en lo que yo pensé es que estamos ante una recompensa a cambio de un favor. Un favor como cierto nombramiento, pero aún así podríamos interpretar que a lo mejor era la persona más apta para el cargo. Podría ser. Sería mucha casualidad, pero oye, puede ser, ¿no? No. Vamos a ver los éxitos del hermano. La ópera del hermano de Sánchez, que costó 130.000 euros de fondos europeos, solo ha recaudado 2.000 euros en entradas. Sobre los fondos europeos ya hemos hablado largo y tendido en este canal. Ya sabéis que está Sánchez denunciado por 6 posibles ilícitos, entre otros malversación. Pero hablemos del hermano. Está claro que con estos datos no podemos de ninguna de las maneras considerarlo el más adecuado. Hablamos de unas pérdidas de 128.000 euros. Y además con fondos europeos que se supone que eran para recuperar a la economía después del confinamiento inconstitucional. Pero ahora voy a daros otras cifras. El proyecto Ópera Joven 100.000 euros, Elixir del Amor 130.000 euros y Paz Perpetua 128.000 euros. Esas son algunas de las cantidades en concepto de subvenciones que se le han entregado al hermano de Sánchez para realizar sus obras. Lo digo por eso de que los impuestos son para la educación, la sanidad y las carreteras, ya claro. Fue financiada de manera íntegra con fondos europeos, y a diferencia de lo que ocurre en otros proyectos musicales, en esta ocasión el contrato se adjudicó mediante el procedimiento negociado sin publicidad. ¿Por qué no lo publicaron? Para que nadie se diese cuenta de quién era el beneficiado, es decir, el hermano de Sánchez. Y hay un pequeño detalle que contribuye a hacer esto todavía más sospechoso. Si en vuestro trabajo ocasionáis pérdidas de 128.000 euros, lo más probable es que os despidan. Nadie monta una empresa a pérdidas. Atención al detalle porque después de los fracasos estrepitosos del hermano de Sánchez, esto fue lo que pasó. Han acordado recientemente triplicar el presupuesto de la oficina del hermano de Sánchez y subirle un 22% sus honorarios. Así que su nómina, que comenzó siendo de 45.389 euros, en estos momentos supera los 55.760. ¿En qué trabajo te suben el sueldo y te aumentan el presupuesto después de ocasionar estas pérdidas? En ninguno, a no ser que seas el hermanísimo de Sánchez. Y a colación de su nombramiento y de los criterios que se siguieron para el mismo, el hermano de Sánchez logró su cargo inventado bajo mandato del PSOE por, sobre todo, la contestación en la entrevista. Queda claro, por lo tanto, que fue un cargo ad hoc para colocarle, o por lo menos eso es lo que se podría deducir. Y digo que es un cargo ad hoc porque accedió al cargo que era de nueva creación y además en la Diputación Socialista de Badajoz. Y el argumento fue la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista. Le hacen el candidato más idóneo. Ya habíamos visto que no, porque lo que hace es ocasionar pérdidas. Pero claro, es que el cargo seguramente era para él y las preguntas eran una mera cortesía, un trámite. Ya digo que es muy sospechoso que el filtro lo pasara en el criterio subjetivo. Generalmente es el criterio objetivo, tu trayectoria y tu formación, lo que decantan que se te contrate o no. El tema aquí es que se haya ido a Portugal. Portugal, como ya sabéis, tiene una fiscalidad más atractiva que la española. Y esto no es así porque Portugal sea un paraíso fiscal. Esto es así porque España es un infierno fiscal. Y saliéndonos de la cuestión de si es delito o no, vamos a hablar de la moralidad. Sánchez ha subido 69 veces los impuestos, cada familia paga hoy 3.890 euros más que en 2018, medio millón de pesetas más que cuando él llegó. Tened en cuenta que 2 de cada 3 euros recaudados por la subida de impuestos han recaído en las familias, es decir, los más vulnerables.
Todo ello mientras se persigue a los programadores y desarrolladores web que teletrabajan en Portugal, a los youtubers que se han ido a Andorra o a los ingenieros que se van a Alemania. Sin ir más lejos, cuando la empresa Ferrovial trasladó la sede fiscal a Holanda, lo convirtieron en una especie de asunto de Estado. ¿En qué cabeza cabe que mientras tú subes los impuestos a los más vulnerables, permitas que tu hermano, que cobra una nómina pública, se vaya a otro país para tributar menos? Sea o no delito, que lo decidirá un juez, lo que está claro es que es inmoral. De hecho, la cifra de lo que ha cobrado por Badajoz ya excede los 261.000 euros y su patrimonio es de 1,7 millones. Sin actividades privadas por cuenta propia ni otras remuneraciones con cargo a administraciones o empresas públicas, a esto se añade que David Sánchez no declara IRPF desde 2021 por considerarse residente fiscal en Portugal. Pero echa la ley, echa la trampa, porque quiero que veáis lo siguiente. El hermano de Sánchez no tributa en España, pero sí cotiza para tener pensión. ¿Qué quiere esto decir? Pues lo entendemos mejor con la siguiente noticia. El hermano de Sánchez se ahorra 76.000 euros en impuestos por teletrabajar desde Portugal para la Diputación de Badajoz. Traducido al castellano, va a recibir una pensión acorde a su nómina, pero se está ahorrando 76.000 euros por estar tributando en otro país. Y como en España no tenemos un modelo de capitalización, sino un modelo de reparto, nuestros hijos y nuestros nietos le pagarán una jubilación acorde a su sueldo, una jubilación más que generosa, a pesar de que él no está tributando en España. Y repito, yo creo que España es un infierno fiscal. No estoy defendiendo subir los impuestos, precisamente estoy criticando la hipocresía de este señor, porque incluso podríamos entender que se está cometiendo una suerte de estafa. Suben los impuestos a los más desfavorecidos y gente que recibe una más que generosa nómina pública, pagada de más por los que menos tienen, se ahorran este dinero tributando en Portugal, cosa que la mayoría no podemos hacer. Aunque intentáramos hacer ingeniería fiscal no podríamos. David Sánchez declara que en 2022 no ha presentado IRPF ni patrimonio por no estar obligado, tampoco lo hizo en 2021, una situación que puede cuestionarse por ser una administración pública quien debería retenerle. ¿Pero de quién dependen las administraciones públicas? ¿De quién depende? Pues ya está. Es que el máximo responsable de los poderes públicos es su hermano. Y antes de ver la denuncia vamos a reflexionar un poco sobre lo que estamos viendo. Por más que intentemos interpretar estas noticias de forma aséptica, es indignante que vayamos encadenando este tipo de escándalos día tras día. Esto no puede ser, nos indignamos 5 minutos y pasamos a otra cosa. Se están cargando la credibilidad de nuestro país. A nivel internacional, España va a ser percibida como un país tremendamente corrupto. Todo esto con la complicidad de los votantes del PSOE a los cuales no parece importarles esto. Ya está bien, ya basta. Es imposible permanecer impasible mientras le hacen esto a tu país. Y visto todo esto, vamos a entrar al cuerpo de la denuncia. El sindicato Manos Limpias ha denunciado a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, tras mudarse a Portugal para pagar menos impuestos. En la denuncia se pide que se le investigue por los delitos de fraude y malversación y también contra Hacienda. Además del hermano de Sánchez, entre los denunciados también figura el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que aparte es secretario general del PSOE de Extremadura, y Alejandro José Cardenal, jefe de los departamentos jurídico y de recursos humanos de la Corporación Provincial. Fue contratado como alto cargo, se entiende que el hermano de Sánchez, sin ser funcionario. Igual que Begoña fue contratada para impartir el máster a pesar de no ser personal docente de la Complutense y no tener titulación homologable. Nuevamente el nexo es que es la pareja de Sánchez, en este caso hablamos del hermano, el cual debería de abstenerse a la hora de que se produzcan estos nombramientos. Claramente hay un conflicto de intereses. No acude a su puesto de trabajo, su despacho ubicado en el Palacio de la calle Felipe Checa de Badajoz lleva vacío varios meses y nadie sabe de él. Tras hacer este cambio declaró contar con un patrimonio que roza los 1,7 millones de euros entre viviendas y acciones. Y os recuerdo que también han estado subvencionando la empresa Playboy de los padres de Sánchez. Todo ello después de que el propio Sánchez y Nadia Calviño, entonces ministra de Economía, se reunieran en Roma a puerta cerrada con la hermana del gestor de la empresa de los padres. Como consecuencia de las numerosas informaciones sobre irregularidades del hermano del jefe del Ejecutivo, se creó una comisión para auditar la oficina Ópera Joven que depende directamente del hermano de Sánchez. Cuentan con un presupuesto de 350.000 euros públicos anuales.
Pero no os preocupéis, dirán nuevamente que la prensa es ultraderechista, que esto es parte de la maquinaria de fango y que lo que se busca es dañar a Pedro Sánchez, que ha usado a España como si fuese su cortijo particular. Se creen que estamos en la edad feudal y que nosotros somos siervos que solo están ahí para pagar impuestos. Estamos hablando de un hombre que ha colocado a todos sus amigotes en empresas públicas como Correos, en asociaciones que se financian con fondos públicos como Acento o la Fundación Tomillo, y que se ha adueñado de los fondos europeos antes incluso de que se anunciaran. Esto un señor que hizo una moción de censura contra la corrupción. Independientemente de lo que salga de estas denuncias, lo que queda claro es que estamos ante varias inmoralidades que se van encadenando de forma consecutiva. Lo que queda claro es que vamos a escándalo diario. Lo que queda claro es que gobiernan contra los españoles. Y lo que queda claro también es que Sánchez no puede continuar ni un minuto más en la Moncloa. Lince TV, política y noticias.